Hablemos de lo que está ocurriendo en estos instantes en Siria, luego de la caída del régimen de Bashar al-Assad. El polvo aún no se ha asentado en Damasco, pero los insurgentes que lanzaron la ofensiva contra el depuesto Bashar Assad ya han dado los primeros pasos hacia una transición de gobierno. Ayad Tachir al-Sham, la ex filial de Al-Qaeda liderada por Abu Mohammed al-Jolani, anunció una serie de normas para poner orden en las ciudades recientemente capturadas, en particular la capital, y así cortar los últimos flecos del caos generado por el derrocamiento del régimen. Según varios testigos, la inestabilidad es mayor en Damasco, ciudad que fue asaltada por Hayat Tahrir al-Sham, sino por milicias insurgentes aliadas con una estructura interna más laxa que la de Jolani. Así, durante el primer día de la era post-Assad, combatientes sueltos patrullaban por su cuenta las calles, dirigían el tránsito y protegían edificios institucionales sin un orden concreto. Ante la anarquía desatada, se impuso un toque de queda de 13 horas entre la tarde del domingo y la mañana de ayer lunes. Al día siguiente, el comando de la ofensiva de milicias contra Assad, que dirige principalmente Hayat Tahrir al-Sham, ordenó que los funcionarios regresaran a sus puestos de trabajo y aseguró mayor protección para el Banco Central, que sufrió saqueos en la madrugada del domingo. También informó de que los principales aeropuertos reanudarán pronto los vuelos nacionales y que fomentarán el uso de la moneda siria, que ha caído en desuso en algunas ciudades como Alepo, en donde se comercia con dólares e incluso liras turcas. Por último, y lo más ilustrativo, HTS declaró amnistía general para todos los reclutas del ejército sirio y amenazó con penas de prisión a aquellos que acosen a los periodistas o a las mujeres forzándolas a cubrirse. Cuando las instituciones empiecen a realizar sus tareas de servicios, seguridad y policía, espero que todos los que lleven un arma acudan a su base y se comprometan con su división, batallón o brigada, afirmó Jolani en su primera declaración tras la caída de Assad. El líder de la ofensiva se reunió con el ex primer ministro sirio, Mohamed al-Jalili, uno de los últimos representantes del ejecutivo de Assad que permanece en Siria y que prometió colaborar en la transición del gobierno. En el encuentro participó también Mohamed al-Bashir, el primer ministro del gobierno de salvación sirio, la administración autodeclarada que el HTS, el ex Al-Qaeda, estableció en Idlib, en el noroeste del país, último rincón en manos de los rebeldes antes de lanzar la ofensiva contra Assad. Según la emisora Al Jazeera, Bashir, ingeniero de profesión, será nombrado primer ministro interino en el gobierno de transición. De confirmarse, Bashir enfrenta la titánica tarea de aunar y también desarmar a milicias aliadas con agendas muy diversas, crear un proyecto político conjunto, además de reconstruir el territorio devastado por más de una década de guerra. Por el momento, y a diferencia de lo que ocurrió en Libia o en Irak, la transición está siendo gestionada localmente, en lugar de por grupos políticos exiliados o potencias extranjeras. Ahmed al-Shara, el líder de la coalición insurgente que derrotó al presidente Bashar al-Assad y conocido con el nombre de guerra de Abu Mohammed al-Jolani, aseguró que perseguirá a los criminales de guerra y dará a conocer pronto una lista con los nombres. No dudaremos en exigir responsabilidades a los criminales, asesinos, oficiales de seguridad y del ejército implicados en la tortura del pueblo sirio. Perseguiremos a los criminales de guerra y los exigiremos a los países a los que huyeron para que reciban su justo castigo, lo dijo en un comunicado de la cuenta oficial del Mando de Operaciones Militares de la coalición insurgente. Los equipos de rescate encontraron los cuerpos de 15 civiles asesinados bajo brutales torturas en la prisión de Centnaya, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Damasco, lo informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según esta ONG, ubicada en el Reino Unido, pero que tiene una amplia red de colaboradores en terreno, los rescatistas continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes en esta prisión. La comunidad siria en el Líbano celebró la caída de la familia de al-Assad con alegría y esperanza. Exiliados en este país vecino durante años y hasta décadas, el regreso a Siria muchos lo vivirán como un descubrimiento. Desde la zona fronteriza, desde Masná, nos informa Joan Cabasés, el enviado especial de Radio Francia Internacional.
Después de 54 años de poder y 13 años de guerra, el régimen sirio de la familia al-Assad es historia, y eso se percibe en los pasos fronterizos entre Líbano y Siria, como el de Masná, donde el flujo de refugiados sirios que emprenden el camino de vuelta es continuo. Líbano ha hospedado alrededor de 1,5 millones de ciudadanos sirios desde hace más de una década, y muchos de ellos aseguran que están dispuestos a volver, aunque no tengan trabajo ni certezas sobre el estado de sus viviendas. Pero la caída de Bashar al-Assad no es una buena noticia para todo el mundo. En el paso de Masná hay momentos en los que hay más gente huyendo de Siria que regresando al país. Se trata de aquella población que es cercana al régimen caído o que percibe que puede ser vulnerable ante la nueva situación sobre el terreno. El conflicto en Siria, a diferencia del gobierno de al-Assad, todavía no ha terminado. Desde Masná, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega. Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana. Estados Unidos se ha mostrado abierto a mantener conversaciones con los grupos rebeldes sirios que han tomado el control del gobierno, entre ellos el yihadista Ayad Tahrir al-Sham, y ha provocado la huida del presidente Bashar al-Assad a Rusia. Queremos mantener conversaciones con los grupos clave dentro de Siria, ya sea de forma directa o indirecta. Es obvio que HTS es uno de ellos, subrayó el portavoz del Departamento de Estado estadounidense Matthew Miller. En tanto, el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, dijo que su país ha tomado medidas limitadas y temporales en la frontera sirio-israelí debido a la amenaza para la seguridad de sus ciudadanos, y aseguró que el Estado judío no interviene en el conflicto entre los rebeldes en Siria. En un mensaje en X, Danon afirmó haber hecho esas mismas declaraciones en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad que se celebró a puerta cerrada ayer sobre los últimos acontecimientos en Siria. Al menos 30 palestinos murieron durante ataques de Israel en el centro y norte de la Franja de Gaza, informaron fuentes médicas. Equipos de defensa civil del enclave administrado por Hamas informaron que 7 personas murieron tras un ataque con misiles de Israel registrado la madrugada de ayer en contra de la vivienda de la familia Khalifa en el campo de refugiados de Nuseirat. Es en el centro de la Franja de Gaza. Sus cuerpos fueron trasladados al hospital Al-Auda. La aviación israelí bombardeó buques militares en el puerto mediterráneo sirio de Latakia, así como almacenes de armas en varias localidades a las afueras de esa urbe, lo informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La radio oficial del ejército israelí aseguró que Israel estaba destruyendo buques militares sirios en el puerto de Latakia, aunque al ser consultada la institución castrense, esta no aportó más información. El observatorio indicó que otros objetivos militares del ejército del depuesto presidente sirio Bashar al-Assad en las afueras de Damasco y de otras ciudades sirias, Magaja, al norte de la provincia de Daraa, fueron atacados también por la aviación israelí. Según esa ONG, Israel destruyó todos los aviones de combate en los aeropuertos, además de algunos radares y depósitos de armas, desde que Bashar al-Assad huyó de Siria tras el derrocamiento de su régimen. Además, cifró en más de 100 los ataques realizados por Israel en las provincias de Latakia, Hama, Damasco y su periferia, y Daraa, para destruir lo que queda del armamento, los almacenes que controlaban las fuerzas del ex régimen. Nos informa del corresponsal de Radio Francia Internacional en Israel, Daniel Blumenthal. El enemigo de tu enemigo no siempre es tu amigo. Esta es la situación de precaución que toma Israel frente a la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y la toma del poder a manos de agrupaciones yihadistas. Como primera medida y para evitar toda sorpresa, el ejército israelí tomó posiciones en la zona de separación de fuerzas en las alturas del Golán. Además, durante las últimas 3 jornadas, la Fuerza Aérea israelí ataca sistemáticamente depósitos de armas químicas en Siria y las plantas químicas usadas para su fabricación, para evitar que estas herramientas caigan en manos de extremistas. La caída de Assad y el debilitamiento del eje chiita encabezado por Irán, que incluye prácticamente el desmantelamiento de Hezbollah y el debilitamiento de Hamas, son excelentes noticias para Israel. Quizás como consecuencia del debilitamiento del eje de resistencia islámica, Israel y Hamas están aproximándose a un entendimiento que podría derivar en un acuerdo para la liberación de los 100 secuestrados israelíes, muchos de ellos ya no con vida, y el fin de la situación de guerra en Gaza. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.